¿Qué problemas tiene el APRA con la Comisión de la Verdad? Sucede que de repente dos caracterizados portavoces del APRA, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, han iniciado una campaña de ataques contra los miembros de la comisión y en alguna medida contra la comisión misma. Que sean Mulder y del Castillo quienes lo hagan me sorprende particularmente. Y por una razón, puesto que durante la dictadura ambos, los dos, destacaron claramente dentro de su partido y aún fuera de él como esforzados, valientes, meritorios luchadores en contra de la dictadura. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Yo creo que tiene mucho que ver. Pero para aclararlo, Mauricio Mulder está con nosotros. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Creo que no tiene nada que ver. Creo que además no hay una campaña. Yo he repetido argumentos... Hay un debate como que muy intenso interesante, y ataques un poco sostenidos, ¿no? Sí, es un debate, es interesante además que haya este debate, pero este debate debió haber existido, debió haberse dado antes de que se formara la Comisión de la Verdad para que después todo el país entendiese qué es una Comisión de la Verdad, quiénes la deben componer y hacia qué fines debe ir. Tú intentaste hacer ese debate cuando recién fue formada. Acá tengo un artículo tuyo, bueno, la impresión de un artículo tuyo hecho en julio del 2001, ¿verdad? El 8 de julio del 2001, sí. En La República. Exacto, y el titular es bien... en La República, que dice una comisión a dedo, donde tú sugieres lo que ahora estás, lo que ahora digo, lo que ahora estás repito, diciendo y estás sugiriendo. Y que además se lo dije a la propia que en ese Comisión momento de la no Verdad. cuajó. Es decir, No aprendió, o sea, quizás los medios no nos dieron mucha pelota, la gente no sabía mucho lo que era la Comisión de la Verdad y entonces dijeron, bueno, ¿qué cosa estará criticando? Incluso lo hemos visto en el Pleno. Hemos debatido con Anel Taus en ese tema y ante la propia Comisión de la Verdad, yo todo lo que sostengo se lo he dicho a la propia Comisión de la Verdad cuando fueron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. O sea que, en el fondo, es ahora, una de las razones que no cuajó es, entre otras razones, porque la gran mayoría de la opinión pública está muy de acuerdo con el establecimiento de la Comisión de la Verdad. En ese momento una encuesta de Macén dijo que el 74% del país cree que es el momento adecuado. Y nosotros también estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con que entendámonos. ¿Ustedes están de acuerdo con una Comisión de la Verdad? Sí. ¿Están de acuerdo con el funcionamiento amplio, restricto, profundo de una Comisión de la Verdad? Sí. Lo que no están de acuerdo es con esta Comisión de la Verdad. Así es, que se haya nombrado a dedo, que se haya nombrado apresuradamente, que se haya nombrado a gente que tiene pasado político y por lo tanto puede tener un sesgo, que no esté consensuada con todas las fuerzas políticas y sociales del país, que no esté consensuada con los familiares de los desaparecidos, que no esté consensuada con los ronderos, por ejemplo. Van a comenzar... Con los ronderos. Van a comenzar en Ayacucho, mañana, estos famosos diálogos, y no han invitado a los ronderos, por ejemplo, ¿no? Y además, Mauricio, quizá ustedes no están de acuerdo en que no sean faquires, porque Jorge del Castillo acaba de, durante estos días, si tú lo debes haber escuchado, ha manifestado su profundo desacuerdo con que sean remunerados. Y como se entiende que es una ocupación a tiempo completo, yo debo colegir que él quiere que sean faquires, que ayuden en forma permanente y a la vez trabajen con eficacia. No, porque tú tienes al propio presidente de la comisión, que es Salomón Lerner, que no es faquir y que no cobra en la Comisión de la Verdad. A veces parece, es que le paga a la universidad. Ahora, algunos no tienen esa posibilidad. Se debía haber buscado. Y la otra cosa te digo, esa además va un poco en contra de todo lo que se da a nivel internacional. Te digo, por ejemplo, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica. Ellos tenían todos, me he preocupado de investigar esto, el sueldo equivalente a un miembro de la Corte Suprema, que allá no estaba nada mal. Tenían $200.000 al año cada uno, carro y seguridad, y se trataba de 17 comisionados. ¿Sabes cuánto tenía de presupuesto? El de Timor Oriental, en cambio, era el del más alto funcionario, que $400. $400 estamos yendo de lo que era casi el primer mundo al tercer cuarto mundo. No, está bien, pero nosotros no estamos cuestionando de que ellos ganen un sueldo. Sino, Jorge parece que sí. No, el que no es en sí que se gane el sueldo, sino que primero se haya mantenido oculto. Segundo, que se haya dicho inicialmente... No era oculto. Sí, porque recién desde hoy día aparece eso en la página web de la Comisión de la Verdad. Y además nos hemos quedado cortos, tú sabes. Pero lo estaba haciendo el PNUD. ¿Y qué te parece, terrible? ¿Qué te parece terrible de que el sueldo sea de $3.500, que es la tercera parte de tu sueldo, Mauricio, por ejemplo? No es la tercera parte. Digo, son $3.500, ¿cuánto ganan ustedes? No es eso. Sí, bueno, pero casi no es lo mismo, pues yo no he sido nombrado a dedo. Yo he sido elegido por el pueblo. El funcionario nombrado a dedo por el gobierno es un funcionario de confianza del gobierno. Si siquiera hubiesen tenido un nivel de consenso en el momento en el que fueron designados en la Comisión de la Verdad, nadie hubiese cuestionado que ganarse en ese sueldo o más, si es que fuese el caso. Pero no fue así. El tema es el origen de la Comisión de la Verdad. Tú has citado el tema internacional. El caso de Desmond Tutu en Sudáfrica es porque también fue producto de un consenso entre el gobierno y de Klerk. En el caso de Nicaragua,
perdón, en el caso de Guatemala y en el caso de El Salvador, no se pusieron de acuerdo, tanto la guerrilla como el gobierno que estaban negociando la paz, y tuvieron que nombrar a extranjeros, porque no había guatemaltecos que pudieran, o salvadoreños que pudieran estar en la Comisión de la Verdad. Y en el caso argentino y chileno lo mismo, o sea, fueron consecuencia de encuentros, de concertación. Ha habido diferencia de país en país. Digamos, ha habido casos como Argentina y Sudáfrica, en el cual las personalidades que presidían la comisión, Sábato, el obispo Tutu, eran personalidades de tanto prestigio que concitaban todo el respaldo general. Pero además en otros casos se trataba, digamos, como en el caso de Chile, de funcionarios quizá algo más grises, pero probos y reconocidos. No, pero también, por ejemplo, en el caso de Chile pusieron incluso a 2 pinochetistas. En el caso de Argentina pusieron a 3 diputados y a 3 senadores. Una persona que trabajó para Fujimori, entonces no está del todo de la cosa, ¿no? Entonces, pero por el dedo, no por el encuentro, no por la concertación, no por el hecho de darle fuerza a una comisión. Mira, es que en el fondo de todo esto estamos en la circunstancia extraordinaria de un gobierno de transición, y que no dejando de lado la cuestión de avanzando muy rápidamente. No, es que sabes que, Gustavo, el tema de fondo no es ese. Bueno, todos esos temas hasta este momento yo entiendo claramente, digamos, tu argumento central es que haya sido un nombramiento a dedo. ¿Por qué lo digo? ¿Sabes por qué? Porque el tema de fondo es que la democracia peruana, si va a revisar todas las violaciones de los derechos humanos habidas en los últimos 20 años, tiene que hacer que sus conclusiones después se acuerpen socialmente y que los actores, incluidos Sendero, la Fuerza Armada, los ronderos, la sociedad en su conjunto, acepten eso como una verdad que viene de personas inobjetables. Pero con una comisión de la verdad como esa, tú lo que vas a conseguir es que los actores de la violencia, de la dictadura incluso, siempre vayan a tener una posición en contra de ese tipo de actitudes y la democracia no se va a revalidar. Ese es el fondo del tema. Lo que importa, esencialmente, es la verdad y si existen los instrumentos necesarios para hacerlo. Una buena parte de las respuestas a los cuestionamientos, sobre todo tuyos y de Jorge del Castillo, ha sido de que el APRA lo que tiene miedo es de tener que responder, de rendir cuentas por las violaciones masivas. Te digo por qué no es cierto. Sí. Vamos a ver un reportaje ahorita, pero antes te digo por qué no es cierto. Porque en primer lugar, del APRA y de las violaciones de derechos humanos que hubieron durante el gobierno aprista, se ha dicho hasta la saciedad. Nada nuevo van a decir. A García le han dicho absolutamente de todo. Y en segundo lugar, porque ni siquiera tiene efecto vinculante. ¿Cuál sería el temor de que hubiese un papel más? Si ya han habido otros tantos papeles que han dicho cosas mucho peores que seguramente la que tú vas a decir dentro de algún minuto. No es la que voy a decir. Vamos a hacer una suerte de pequeño recorrido retrospectivo en una etapa que ha sido realmente trágica. ¿Cómo no? ¿Okay? Vamos al video entonces. ¡Viva la lucha de los prisioneros de guerra! ¡Viva! ¡Viva la luminosa trinchera del combate de frontón! He expuesto que el 18 de junio el gobierno tomó una decisión colectiva: restablecer el orden en los penales con la máxima energía que permite la ley. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. ¿Qué pasó, dime? Para mí, no, mamá, ito aparun tu tinas para mí, chingara, chingabi, tu kuninas para mí, mamá, A su mamá ha llevado desde desolado los cabitos y hasta ahora no hacen desaparecer. Si han hecho desaparecer, no han hecho ver ahora. Hasta ahorita quiere que ver a su mamá. El Perú pretende cerrar heridas a través de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es develar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos 20 años. Por ello, y porque la reconciliación solo es posible con la verdad completa, es necesario recordar toda la historia. Nos han denunciado una matanza. Y esa verdad completa nos dice, por ejemplo, que el número de desapariciones forzadas durante el gobierno de Alan García fue más grande que las que se perpetraron durante los regímenes de Fernando Belaúnde y de Alberto Fujimori. Estas imágenes nunca más deberán repetirse. Es un niño, señor Espíritu, por favor.
La lucha antisubversiva librada contra la sanguinaria insurrección senderista durante los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori trajo consigo atropellos contra la población civil. Desapariciones en Cayara serían miembros del ejército. Y en vez de promoverse una investigación efectiva que diera con los culpables y los castigara ejemplarmente, en varios casos se buscó la impunidad. Eso también sucedió durante el quinquenio aprista. El 4 de agosto de 1985, a los 8 días de inaugurado el gobierno de Alan García, en Pucayacu, Ayacucho, ocurrió la primera matanza. En Huanta, fueron detenidas 9 personas y llevadas a la base militar de Castropampa, donde fueron sometidas a interrogatorios y torturas. 2 mujeres fueron liberadas y los 7 restantes fueron trasladados a Pucayacu. Allí fueron victimados por orden del teniente de la Cruz Salcedo, quien le entregó al suboficial de tercera, José Gutiérrez Cerrada, una pistola ametralladora, ordenándole que los matara con 2 tiros en la cabeza a cada uno. Los enterraron en 2 fosas que habían excavado previamente. No importa, señores, es una diligencia judicial. ¿Ya? Así que a cierta distancia, por favor. Si no, vamos a optar con el juez en hacer que se retire todo. Por favor, quiero su colaboración en ese sentido. Vamos a colaborar oportunamente, pero dejen trabajar. ¿Ya? Pocos días después de la matanza de Pucayacu, un nuevo operativo del ejército terminaría en una nueva masacre, esta vez en la comunidad campesina de San Agustín de Acomarca, Ayacucho. Les tengo miedo porque nos hacen morir a cada momento, por eso les tengo... Nos hacen morir a cada momento, por eso les tengo miedo. ¿Dónde están los cadáveres? Probablemente debe estar por ahí en las chacras enterrado o no sé, ya no sabe con precisión. El 14 de agosto de 1985, un escuadrón del ejército al mando del entonces subteniente Tel Murtado Hurtado asesinó a 69 personas, incluidos ancianos y niños. Los militares sacaron a la fuerza a los pobladores de sus casas y los encerraron en una vivienda. Luego, con todos dentro, prendieron fuego a la casa y empezaron a disparar. La gente estaba acá bastante como hormiga de acá, lo han metido como, digo sea, golpeando en la puerta, así. Y por la ventanita lo han metido bomba. Después lo han quemado la cabeza. Porque es mi casa. Los casos fueron entregados al fuero castrense por la Corte Suprema. Así, las horrendas matanzas de Pucayacu y Acomarca solo motivaron que en la justicia militar se siguieran procesos por los benignos cargos de abuso de autoridad y negligencia. Es más, en 1989, en pleno gobierno de Alan García, Tel Murtado fue ascendido al grado de capitán, pese a seguir en calidad de procesado y de haber reconocido ser el autor material de la matanza de Acomarca. En la madrugada del 18 de junio de 1986, mientras se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, los internos de Sendero Luminoso iniciaron en forma simultánea un motín en la isla del Frontón, en el penal de Lurigancho y en el penal de Mujeres Santa Bárbara, en el Callao. Los reclusos tomaron como rehenes a empleados penitenciarios. Las autoridades judiciales, del Ministerio Público y de la Comisión de Paz intentaron solucionar pacíficamente la crisis, pero no lo lograron. Junto con numerosos efectivos policiales y de la Marina, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla Sandoval, llegó al Frontón en representación directa del presidente de la República, Alan García. Poco después, se inició el asalto por parte de las fuerzas de la Marina de Guerra, en el que luego de varias horas de combate murieron 3 infantes de Marina y fallecieron al menos 119 internos. El penal fue posteriormente demolido.
En el caso de Frontón no se hizo ninguna investigación del Ministerio Público y no se abrió proceso judicial para identificar, determinar responsabilidades en este caso. En Lurigancho, después que la mayoría de amotinados se rindiera, todos fueron ejecutados a sangre fría por un grupo de guardias republicanos comandados por el coronel Rolando Cabezas. 126 reclusos fueron asesinados. Tras la matanza, se nombró una comisión investigadora del Congreso, presidida por Rolando Ames, pero su informe jamás se concretó en una investigación judicial efectiva. Uno de los periodos de más graves y sistemáticas violaciones y en donde también fue inoperante la acción del Ministerio Público y el Poder Judicial. En esos periodos, como antes, no se avanzaban en investigaciones por parte del Ministerio Público, se archivaban los expedientes y los casos. Finalmente, en octubre de 1990, una comisión investigadora del Congreso concluyó que Alan García Pérez era responsable por la matanza de los Penales y se formuló acusación constitucional en su contra. Sin embargo, el APRA logró la votación necesaria para rechazar la acusación en alianza con Cambio 90. En la decisión del Consejo de Ministros del 18 de junio, no hubo ni hay ningún delito. En segundo lugar, he expuesto que estos hechos y este asunto han sido ya tratados por la Corte Suprema de la República. El 13 de mayo de 1988, en el pasaje denominado Erusco, a 2 kilómetros de Cayara, 2 camiones del ejército fueron emboscados por una columna de Sendero Luminoso. En el enfrentamiento, fallecieron 4 militares. Al día siguiente, cerca de 10 patrullas del ejército llegaron a Cayara. Según la denuncia, los militares reunieron a la población y dieron muerte a más de 30 campesinos. Además, en los meses siguientes fueron muertos más de 40 testigos de la masacre. Su papá también desaparecido hace tiempo y con su mamá también, y ya no tiene mamá, ya no tiene papá, no tiene ninguna familia, solo su habilidad. ¿Tu papá porque se fue o se lo llevaron? Se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Quién? ¿Quién se lo llevó? Cabitos. El Congreso nombró una comisión investigadora, presidida por el senador aprista Carlos Enrique Melgar. Una comisión investigadora no quiere decir que necesariamente tiene que inventar un crimen si no hay. La verdad es lo que es. Nosotros vamos, y si no hay nada... El fiscal encargado de las investigaciones fue Carlos Escobar. Cuando yo estoy haciendo la investigación en Cayara, se me oferta que cierre la investigación a cambio de ser firmada mi resolución de nombramiento como fiscal titular. ¿Quién le oferta eso? El senador Carlos Enrique Melgar. Según Escobar, el gobierno aprista hizo todo lo posible para truncar la investigación, desde cerrar su oficina hasta separarlo del cargo para nombrar a un fiscal alterno que dio por concluidas las pesquisas. Sin embargo, la denuncia más grave formulada por Escobar involucra al propio Alan García. Cuando a mí me sacan de la fiscalía y estoy yo ya fuera del Ministerio Público, me encuentro con el coronel Rafael Córdoba. De ahí me explica que el día en que el señor expresidente Alan García llegó a Ayacucho y se entrevistó conmigo durante cerca de 40 y 45 minutos en el hotel de turistas, los dos, donde yo tuve el error de comentarle qué cosa es lo que tenía de pruebas de esta investigación, me indica este coronel que el mismo día en un helicóptero salieron ellos después de la entrevista hacia Cayara. García y Córdoba. García y Córdoba. Y que llegado a Cayara fue el propio expresidente Alan García Pérez quien le indicó de que se ordenasen limpiar las manchas de sangre de la iglesia a las que yo me había referido y que los cadáveres fueran removidos de donde estaban, porque yo sabía dónde estaban, iba a llegar a una diligencia con los médicos. ¿Y las órdenes se cumplieron? Sí. Cuando llegamos con los médicos, los cadáveres ya no estaban. ¿Y la mancha de sangre? También las habían limpiado. Todo por orden de Alan García, según eso fue lo que me dijo el coronel Rafael Córdoba. El coronel Rafael Córdoba trabajó con el general de división en retiro, José Valdivia Dueñas, sindicado como principal responsable de la matanza de Cayara.
Lo cierto es que el caso Callara tuvo un protagonista insospechado y que años después asumiría un rol protagónico y nefasto en la historia peruana. Vladimiro Montesinos, a la sazón, asesor del fiscal de la Nación de ese entonces, Hugo de Negri. Según Escobar, Montesinos asumió defensa cerrada de los implicados en la matanza. Cuando yo regresé a almorzar, lo encuentro a Vladimiro Montesinos revisando el caso Callara. Y yo le digo a Rodas, ¿qué pasa? Me dijo, no, me dijo Escobar, ni te vayas a molestar porque es orden del fiscal de la Nación. Él es su asesor. Periodistas entrevistó al principal sindicado como responsable de la masacre, el general de división José Valdivia Dueñas, quien niega los cargos. No obstante, admitió haberse reunido en un restaurante en pleno proceso de investigación del caso Callara, con el fiscal de la Nación y con el mismo Montesinos. Hubo una reunión en un chifa entre ustedes. Ya, también habláis sobre eso. ¿Y sabe por qué fue esa reunión? Pero claro. Fue la reunión. ¿Quiénes participaron en esa reunión? De lo que me acuerdo, estaba uno o los dos fiscales, lo máximo, estaban ahí. O sea, el fiscal de la Nación. Claro. ¿Estuvo en esa reunión Vladimiro Montesinos? ¿Cómo? ¿Estuvo en esa reunión Vladimiro Montesinos? Creo que sí. Sí estuvo Vladimiro Montesinos. Sí. Son muchos los casos, y estos han sido solo algunos ejemplos. Pero el APRA, quien se enfrentó valientemente a la dictadura de Fujimori, y es un partido central en el actual orden democrático, debiera ser el primer interesado en que se revele, por dolorosa que sea, la verdad. Bueno, el hecho, Mauricio, es que como una fuente como la Defensoría del Pueblo lo establece en este libro, que es un compendio muy importante sobre la desaparición forzada de personas en Perú, indica de que durante el gobierno de Alan García hubo mayores desapariciones que durante cualquier otro gobierno, incluido el de Fujimori. 31.3%. Bueno, fueron los años en los que hubo más violencia, pues fueron los años en donde Sendero estaba mucho más en alza porque era lo que había dejado el gobierno de Belaúnde y ellos estaban en una etapa de ofensiva. En las contabilidades sobre desaparecidos se suman a todos los muertos, o sea, a los que mueren en acción, a los que pueden haber sido militantes de Sendero, etcétera. Eso no denuncias por desaparición. Eso no lo discierne. Claro, porque tú no sabes si... Denuncias por desaparición. Son denuncias, pues desaparece, pero se fue a luchar con Sendero y lo mataron en una acción, o sea, no discierne una diferencia. Pero el no que tú es presentes... exactamente así. No, sí, cuando no tú es revisas incluso Comisión de la Verdad, Defensoría del Pueblo, no encuentras la diferencia. Pero tú la mayor presentas un parte reportaje está en denuncia del Ministerio Público, que fueron muy detalladas y que se hicieron día a día. No, pero es que son denuncias de familiares que se presentan y dicen, esto no está, no vino donde más. establecen la circunstancia de la Y desaparición. solamente en un 17% de los casos dicen vinieron a llevárselo. Y son militares o creemos que son militares. En un 17% de los casos, yo he leído ese texto. Pero tú presentas todo esto como para decir, el APRA no quiere que se investigue eso, ¿no es cierto? O sea, eso es una banalización de las críticas que estamos haciendo nosotros. Todo lo contrario. Lo que nosotros pedimos es que cuando hay investigaciones serias. No investigaciones que puedan estar perfectamente sesgadas. Parece que no soy solo yo, de acuerdo a lo que tú dices. La República, el diario para el que has trabajado durante tantos años... Es una opinión como cualquier otra. Bueno, como ves, es una opinión extendida. Sí, pero yo la estoy aclarando. Y de diversos puntos de vista. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, sacan esto hoy día, refiriendo... ¿Quién le teme a la verdad? ¿Quién le teme a la verdad? Es muy fácil. Entonces, mira, nombramos una comisión de la verdad compuesta por militantes de Izquierda Unida o del PUM sustancialmente, y si el APRA después dice algo, decimos, no, el APRA tiene miedo. No, pues... ¿Tú dirías que la República defiende al PUM y defiende la connotación partidaria de esta comisión de la verdad? Bueno, si tú lees lo que está diciendo ahí, en el fondo está haciendo una defensa de eso. O que Acción Popular... Nosotros estamos cuestionando... O que Acción Popular, a la que pertenece el presidente Paniagua, y que fue la que hizo la comisión de la verdad, y que tiene tanto que responder como el APRA... Es un hecho que 8 de los miembros de la Comisión de la Verdad han sido activos dirigentes políticos de Izquierda Unida. Ahora, ¿Izquierda Unida no fue un partido importante que tuvo un protagonismo político importante en la época de la violencia? Entonces, ¿tú crees que sufrió y todo sufrió? Perdóname. Como todo sufrió. Como creo que sabes, yo algo he estudiado eso y creo que ningún otro grupo político sufrió tantas bajas, sobre todo Sendero como Izquierda Unida. No, también el APRA. También el APRA. No. Cuidado. Izquierda Unida, creo, es el grupo que sufrió más bajas. Pero de todas maneras que es difícil decirlo. Por ejemplo, eso significa que hay que formar grupos, comisiones de la verdad sobre la base de los que sufrieron solamente. No. Entonces también tendría que haber apristas.
No es Pero lo por que estamos supuesto. pidiendo. ¿No? O sea, Pero no se trata... No, mira, es que no lleves el tema a que eso tenga que repartirse entre partidos políticos. No, es así. yo creo que no. Me parece que eres tú más bien que lo insinúa. No, todo lo contrario. Lo que yo te quiero decir es esto. Bien, yo, por ejemplo, he estado de acuerdo en el momento, hubiera estado de acuerdo contigo en el momento que se formó la Comisión de la Verdad. Yo tuve también una serie de reparos en lo personal respecto a la calidad investigativa de muchos de los miembros que fueron inicialmente nombrados allá. Pero bueno, al final se nombró esa comisión, esa es... ¿A qué? ¿Y por qué? Bueno, ha habido algún grado de protesta y todo, pues ya están funcionando. ¿Pero por qué? O sea, se nombró hechos consumados y ya están funcionando. No es así. Bueno, las tú cosas que expusiste tu comienzan opinión, mal, tú expusiste tu opinión. Lo expuse en ese momento y lo reitero ahora. Lo has reiterado ahora. ¿Y por qué lo reitero ahora? Porque justamente se está demostrando... la democracia, pero en todo caso tú has visto la mayor parte está de acuerdo con el funcionamiento y parece que no lo están haciendo nada mal. No, es que la mayor parte de los ciudadanos no sabe qué cosa está haciendo la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad en el fondo muy poco ha hecho. ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal la Comisión de la Verdad? Para comenzar, la mitad de los que cobran en la Comisión de la Verdad no van a trabajar. Eso es un primer tema. ¿Cómo es eso? ¿No van? ¿Cuál es esa mitad de comechados? No voy a decirte nombres, pero ya se sabrá. No. Es que no, pues. Es decir, no. Vas a ver. La idea es de que todos trabajan y que lo hacen con bastante intensidad. No es la idea. Ahora, hay gente, por ejemplo, como Monseñor Bambarén, no sé si mira, hay un grupo que de tiene muchas otras cosas que hacer, ¿no es cierto? cierto? Mira, yo una vez Salomón Lerner Febres, el rector de la Católica. Pero yo te digo una cosa, el perfil de las personas que deberían integrar la Comisión de la Verdad debía ser como Monseñor Bambarén y Salomón Lerner. ¿Por qué no son los demás con el mismo perfil? ¿No cobran? Trabajan a tiempo completo y son personas de alta respetabilidad. Porque tienen otra fuente de ingreso. Que tengan otras fuentes de ingreso? Pero es que yo no creo que el tener otra fuente de ingreso sea garantía de novedad. Sí, porque cuando es el gobierno el que te nombra, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de dos personas a las que tú ¿a quiénes nombraba Fujimori en el PNUD? A sus cargos de mayor confianza. O sea, cuando tú entras al gobierno y cobras por el PNUD, es que tienes una relación de confianza con el gobierno. Entonces ya eres una comisión gubernamental, eso te resta. Lo del PNUD es un método de pago que ahora no tiene para nada que responder a lo que había durante la época de Fujimori. Que siempre se lo dan a los funcionarios de confianza. En este caso, ¿qué tiene que ver aquello? Son personas que tienen que ver en funcionarios de confianza del gobierno, porque dependen del dedo del gobierno que los puso ahí. El gobierno los puso para llevar a cabo el gobierno de transición en primer lugar, luego el gobierno de Toledo, y además el gobierno de Toledo para llevar a cabo una asesor. ¿No es cierto? Entonces, esta es una comisión gubernamental, Gustavo. No es una comisión de la sociedad peruana, no es una comisión de los actores de la guerra, no es una comisión de ¿Por qué no vemos el caso, si quieres, casi nombre por nombre? Tú tienes, con Monseñor Bambarén estás de acuerdo. No, mira, ¿quieres ver la cosa por de nombre? acuerdo. Sí, a ver. O sea, los nombres han surgido. Bueno, tú tienes Carlos Tapia, Sofía Máger, Carlos Iván de Gregori, que han sido activos miembros del Partido Unificado Mariateguista, ¿no es cierto? Tienes a Alberto Morote, tienes al propio Enrique Bernales, que ha sido del PCR, persona respetabilísima. Todo lo que te he nombrado son mis amigos, ¿eh? Sí. Pero son, pues, miembros de un partido político, han sido miembros de partidos políticos. Permíteme que te diga en sufragio de ellos lo siguiente. Carlos Iván de Gregori y Carlos Tapia son dos de los más profundos conocedores de la violencia y del tema de Sendero, y son analistas de gran calidad intelectual en esto. Habiendo yo trabajado en el tema, te lo puedo decir con toda claridad. Y es gente cuyo análisis ha trascendido totalmente su preferencia o su posición política. Y en el pasado, cuando estuvieron en la izquierda, tú sabes perfectamente, debes saberlo, se enfrentaron duramente a Sendero. Bueno, en el caso de Enrique Bernales, es una persona... No estamos analizando ese tipo de biografía, porque la honorabilidad de las personas está por encima de esto. Y su calidad intelectual, y su capacidad investigativa. Entonces, ¿en qué estamos? No, lo que estamos analizando es su partidarismo político. O sea que el hecho de que hayan estado en determinado momento en la izquierda, en este momento están ahí básicamente como gente con calidad intelectual, integridad personal. No, pero continúa la frase. Continúa tu frase. El hecho de que hayan estado en la izquierda, sí, la respuesta es sí. Tú me quieres decir, por ejemplo, de que si hubiera un miembro del APRA, si tú estuvieras en la Comisión de la Verdad, ¿estarías descalificado para analizar los hechos de violencia durante el gobierno periodista? Porque cualquiera tendría el derecho de suponer de que yo puedo tener un sesgo. Y eso es lo que ocurre. Pero te examinarían por tus opiniones, por tu trabajo de investigación. No se trata de eso, se trata de que justamente uno no tenga que estar supeditado al sesgo político que puedan tener las personas. El propio Rolando Ames, que es una persona respetabilísima, ha adelantado opinión. Son dos personas, y en el caso de Enrique Bernales, como tú sabes, durante los 80, como senador, Enrique Bernales llevó a cabo
un estudio profundo, importantísimo de la violencia en el Perú, que ahora debe ser una de las bases intelectuales como para poder llegar a entender bien la violencia. Muchas otras personas han hecho lo propio. En resumen, Mauricio, ¿qué tipo de comisión de la verdad quieres tú para el Perú? Ya te dije, necesito, o sea, lo que el país, tú quisieras que se desande lo andado y se nombre otra comisión. Claro, para que tenga legitimidad. Tiene que haber una comisión de la verdad compuesta por personas que no tengan pasado político. Mira, esta misma discusión que tú y yo tenemos ahora es la discusión que han tenido. pasado político acá en el Perú, virtualmente, ¿a quiénes te deja? Bueno, tienes a Salomón Lerner, ¿no es cierto? Exactamente. Tienes a Bambarén. Tú sabes de que Ernesto Sábato, el escritor Ernesto Sábato fue militante del PC, sí. ¿Sabías o no? Por supuesto que sí sabía. Entonces, bueno, pero en el caso de Argentina, ¿sí? Él estuvo acompañado en una comisión en donde había puros políticos. Esa fue la fórmula que hicieron en Argentina. Pusieron al rabino. Lo que funcionó allá, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué sería malo aquí? Porque aquí solamente está un lado de la política. Entonces lo que tú quieres es que haya periodistas en la comisión también. No, pero otra vez, o sea, yo lo que te estoy diciendo es, si en Argentina funcionó así, tuvieron que poner de todas las alternativas políticas. Como aquí debe ser por personas que no tengan pasado político, no se debe poner a personas que sí tienen un predicamento político. Y que sobre todo provienen de organizaciones que son las que dan esas fuentes que tú utilizas en tu reportaje. Porque muchas de esas fuentes provienen de organizaciones ONGs que fueron el reciclaje de estos grupos cuando fracasaron como políticos, hicieron sus ONGs. Que fueron fundamentales para la labor, están primero, en algunos de casos, investigación de la violencia, de defensa de los derechos humanos, de comisionados, y de lucha por la democracia en la que tú participaste también. Pero por supuesto, déjame decirte, Gustavo, que en este caso, algunos comisionados, y ese nombre sí no te lo voy a dar, pero se va a saber, que con el cuento de que son comisionados, han ido a determinadas fundaciones extranjeras y dicen, señor, este es mi plan de trabajo, y han recibido de esa fundación directamente a su persona una buena cantidad de dinero, por eso es que no aparecen en las planillas. O sea que esto ya... Pero si tienes esa información, ¿por qué no hace el nombre? Porque lo tengo que confirmar y necesito las pruebas escritas. Tú has hecho ahora dos tipos de afirmaciones. La primera, de que hay un grupo que son el 50% virtualmente de los comisionados que son comechados. Es una cosa que debe ser sustentada lo más rápido posible. Y segundo, de que hay alguna otra persona que está recabando fondos sobre la base de su trabajo como comisionado. Son denuncias importantes que espero sean aclaradas a la brevedad posible. No te he dicho los nombres ahora. Claro, no te he dicho los nombres porque me falta la prueba documental, esa la voy a conseguir. ¿Crees que la vas a conseguir? Yo espero que sí. Bueno, gracias por tu presencia acá, Mauricio. Listo, gracias a ti. Nosotros nos vamos a un corte comercial.